Hay que dar paso a los nuevos valores. Alumnos seducidos por la voz del futuro. Emisores y receptores. Todo nace acá. Radio Perio. La radio de tu facultad. Bueno, después de bienvenidos a dónde vamos a parar. Somos hoy, esta semana estamos en la previa de las elecciones estudiantiles acá en la Universidad Nacional de La Plata, específicamente en la Facultad de Perio. Así que estamos organizando todos los programas para poder escuchar justamente a los centros de estudiantes y a las agrupaciones estudiantiles para ver qué es lo que nos proponen para la conducción del centro de estudiantes. En esta edición me acompaña Franco Dinardo y en el estudio hoy nos toca charlar con la agrupación Fandango. Nos acompañan en el estudio nuevamente Agustina Coto, que es candidata a consejera, y Sofía Reynoso, que es candidata a presidenta. Bueno, bienvenidas chicas y gracias por venir. Buenas, ¿cómo va? Después de los cortes de luz salimos, aparecimos. Logramos. Arrancamos un poco tarde porque justamente, estábamos ahí, que volvía y nos iba la luz. Nos están censurando, chicos. No nos quieren escuchar. Vamos a apagar el aire así no se satura. Estamos muy de previa al debate estudiantil que es hoy a las 4 de la tarde y muy de previa al 5, 6 y 7, que son las elecciones estudiantiles. Se viene. Y post elecciones nacionales del pasado domingo. ¿Qué les trae esta ansiedad quizás a las elecciones estudiantiles? Esta quizás decepción luego del domingo. ¿Qué piensan que...? Sí, eran resultados que esperaban, no esperaban. Y yo me mando, pero vos interrumpime. Particularmente un poco se podía ver venir la situación, quizás no tan brutalmente como fueron los resultados, pero bueno, hay una situación que nosotros somos parte de Patria Grande, el espacio político de Grabois, Argentina Humana, más conocido. Tenemos un proyecto político muy crítico a los últimos años del peronismo, del campo nacional y popular, y Grabois no es una persona que se quede callada, y menos en el último tiempo, sobre las diferencias y las dificultades para tener un modelo de país, para tener un proyecto político que sea acorde a la situación que estamos viviendo, ¿no? Por suerte tenemos un espacio político que nos representa y que discute un poco, pero es evidente que los resultados hablan de que la gente piensa lo mismo que otro montón de militantes también, que es que el campo nacional y popular no tiene un proyecto político que le esté ofreciendo renovado ni nuevo a la gente, más que el fracaso del Frente de Todos. Y eso, habla en las urnas, pero también habla en la calle. Y la gente no la pasa bien, pero tampoco la venía pasando bien. Y nosotros somos una generación de pibes que tuvimos, yo en mi casa recuerdo el gobierno de Macri pasarla mal, el gobierno de Alberto Fernández pasarla mal, ahora mucho peor, pero nada mejora y no parece haber como una esperanza en eso. Sí, también me parece que ahí hay algo para hacer autocrítica, que fue como en las elecciones de la provincia, medio que fue un paliza táctica y estábamos como, quietos, tipo, no hagas nada y ganamos. Y me parece que no es así. Claramente se demostró el domingo pasado que sin una campaña también la gente tal vez no conoce a los candidatos, o sea, como no se empapa también de información. Y eso es un trabajo que tiene que hacer la militancia y por sobre todas las cosas los sectores políticos que conforman Fuerza Patria. Me parece que esto que dice Sofía, o sea, no hay una alternativa real para ofrecerle, sobre todo a las juventudes del país, que sea atractiva para ir a votar. Por eso también el ausentismo, que me parece un problema, que también ayer lo hablábamos un poco con uno de los profes de Perio Deportivo cuando hicimos una pasada por curso, y él nos decía que lo que más le preocupaba más allá de los resultados era justamente esta gente que no fue a votar, porque no se siente interpelada con eso que se ofrece. Y a mí me preocuparía que también pase lo mismo acá en la Facu. Creo que no es la situación igualmente. Me parece que hay mucho por hacer en base al centro de estudiantes y construir en el consejo directivo también. Y nada, también, o sea, nosotros fuimos a una actividad con la universidad el otro día y Tauber, que es el vicepresidente, nos decía algo que es real. O sea, nosotros, está bien, es una paliza electoral, sin dudas. Pero también el peronismo ganó muchas elecciones y perdió muchas otras, o sea, no es algo que a nosotras nos tumbe del todo, sino que hay que laburar y hay que salir a militar y hay que pensar política y hacerla y pensar lo mejor para el futuro del país. Sí, total. Bueno, y como retomando un poco esto que decías, ¿qué diagnóstico ustedes hacen como agrupación del centro de estudiantes actual de la facultad?
Vaya pregunta. ¿Te querés que arranque? Dale. Estamos como acá. Sí. No, para mí hay algo claro que es que el centro de estudiantes pareciera que ya no tiene ganas de conducir. O sea, me parece que es una gestión que está vencida, a la que se le terminó el tiempo, que es un poco también lo que nosotros venimos diciendo en la campaña de este año y que es el momento de transformarlo. Nosotros tenemos muchas ganas de conducir, construimos una alternativa hace 18 años con un plan de trabajo para hacer un centro de estudiantes mejor, con un modelo claro, que es lo que militamos hace un montón de tiempo y lo hacemos en todas las elecciones, y me parece que en base a ese balance del centro de estudiantes, justamente lo más problemático del todo es un poco esto de invitarnos a discutir todo, o sea, lo nacional, el precio del sanguchito, la beca de fotocopias, los planes de estudio, por qué las escaleras no tienen antideslizante, o sea, todo, no nos invitan a discutir nada. Sí. Y hay poco hacer también, que me parece también problemático, porque justamente ellos tienen la responsabilidad de conducir. Todas las agrupaciones podemos hacer un montón de cosas, hacer talleres, discutir un montón y todo, pero los que tienen la responsabilidad y los que deberían llamar a discutir y a pensar cosas nuevas son la agrupación Rodolfo Walsh, que conduce el centro de estudiantes, y no lo está haciendo y no lo hace hace un montón de tiempo. Se profundiza año a año, pero me parece que eso es lo más problemático. Sí, yo escuchaba, hablábamos afuera del aire, que escuché todas las entrevistas que vienen haciendo a todas las agrupaciones, y escuchaba ayer a la Walsh, ¿no?, al candidato a presidente de la Walsh, que le preguntaba en un momento por la cuestión de las asambleas, y intentó salir por la tangente diciendo como que las agrupaciones nos ponemos a discutir otras cosas que no son la situación nacional, y nosotros tenemos una idea clara sobre eso, no solo que el centro de estudiantes tiene que hacer asambleas, una por mes, y que los pibes se encuentren, y si no quiere ir el pibe, que no vaya, pero es lo que tiene que hacer, un espacio donde podamos debatir, porque no es solo que el pibe quiere hablar del sanguchito o que Fandango va a la asamblea a hablar sobre el bicicletero. Eso hace que el pibe se quede en las aulas también, que el pibe tenga para comprarse comida en el buffet, un espacio lindo donde estudiar, una beca de apuntes para tener los apuntes para leer, hacia la permanencia estudiantil. Y está bien discutir cómo combatir al gobierno de Milei, que igual este centro de estudiantes no lo hace, porque nosotros tenemos contada la cantidad de veces que el centro de estudiantes no llevó la bandera a ninguna marcha, no convocó a los estudiantes a movilizar, no fue ni a las movilizaciones de los jubilados, ni a la de Ni Una Menos. Digo, hay un montón de cosas que nosotros cuestionamos de la convocatoria a la movilización, pero sobre todo que todo forma parte de lo mismo, porque si el pibe no tiene la contención adentro de la facultad, se nos cae de la facultad, y un pibe que se cae de la facultad tiene un montón de discusiones afuera, porque estar en contacto con la política universitaria también te permite tener esa discusión nacional, ¿no? No podemos permitir tener un centro de estudiantes que frente al gobierno de Milei no haga asambleas, no haga espacios de discusión. Y ni hablar de otro montón de cosas como que haya 8 becas de trabajo en los servicios del centro de estudiantes cuando hay miles de pibes que necesitan tener un laburo para llegar a fin de mes y quedarse estudiando. Por eso nosotras como que no hay que esquivar, no hay que correrle el culo a la jeringa, digamos, de la discusión de que vaya refrán. Vaya refrán, pero que no es solo lo chiquitito. Los espacios de discusión te permiten que el pibe mame discusión política en la facultad y además que discuta las cosas que le interpelan y que capaz que ese sanguchito y la discusión de sanguchito te lleva a que entienda por qué Milei es un hijo de puta que gobierna para los ricos. Pero es parte de un camino que hay que dar, que no podemos esquivarlo. Y ustedes como agrupación, en cuanto a propuestas, en cuanto a militancia, en cuanto a políticas concretas también para defender a la educación pública, ¿qué los diferencia de otras agrupaciones? ¿Qué los diferencia de todo lo que están en la facultad ya compitiendo también? Bueno, nosotros, perdón, me digo y después te de paso. Nosotros particularmente como Fandango somos la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata desde hace más, hoy no quiero pifiarle, pero 18 años siendo presidencia de la FULP, en unidad también, porque hay una cuestión ahí de buscar que todo el campo nacional y popular llegue a consensos para avanzar en derechos estudiantiles. El comedor universitario lo reabrió la FULP después de que estuvo cerrado. El boleto universitario lo consiguieron los estudiantes luchando. El albergue, como ahora conseguimos el comedor vegetariano, celíaco, turno noche, digo, y esas cosas. A veces uno no tiene tanto el contacto porque no pasa en la facultad, pero son parte de la lucha por la educación pública, porque comer a 2.100 pesos, no solo que en esta facultad no pasa, sino que en muchas otras que ni siquiera estamos quizás nosotros, tampoco pasa. Y ese comedor le garantiza al pibe que no tenga hambre, porque con hambre no se puede pensar. Y así otro montón de cosas que me parece, ni hablar de la movilización y el debate, que para mí es muy importante, porque la primera vez que alguien se te acerca con un volante en el pasillo y te dice, che, yo te quiero invitar a movilizar,
algo te mueve ahí. Yo estoy segura que algo te mueve porque por eso se suman nuestros compañeros a militar y a nuestra agrupación y a otras. Digo, cuando alguien se te acerca con una sonrisa, te discute, te invita, te hace parte de algo más grande que uno mismo, eso te lleva a ser parte y a querer movilizar, a querer luchar, si lo ponemos en algunas palabras. Sí, también, si querés llevarlo más a la facu, particularmente, Fandango me parece que es una de las pocas agrupaciones de la facultad que está o la única, que está todos los días de todo el año discutiendo política en el pasillo y compartiendo actividades para que los pibes se queden en la facultad. Me parece que eso no es menor también, porque cuando uno transita la facultad la aprende a querer también. Por eso nosotras, cuando vinimos y nos sumamos a militar a Fandango, sí, momento emotivo, pero es la realidad. O sea, si uno habita la facultad, se encariña con sus compañeros, se encariña con las cosas que tiene la facu. Además, nosotros a veces no tomamos dimensión de la facultad que tenemos. El edificio nuevo tiene una radio que la vemos nosotros, un estudio de la Zamputa que es igual a todos los estudios de streaming de todo el país. Un estudio de televisión con cámaras profesionales. Que no se usa casi, porque no casi no se usa porque no se abre, pero está 3 pisos con un montón de aulas, de bancos, de cosas, o sea, como realmente no dimensionamos el nivel de infraestructura que tiene la facultad y cómo lo aprovechamos también es una discusión que no la tienen todos y nosotras sí. Nosotras hacemos talleres todo el año de formación porque discutimos los planes de estudio con cosas que faltan, pero también lo que discutimos lo llevamos a la acción y eso que falta lo traemos nosotras, traemos invitados, hacemos ciclo de formación. Nos encargamos también de divulgar cosas que le sirven a los estudiantes, o sea, la beca de fotocopias que abrió este cuatrimestre en la facultad y que la Welsh no difundió, la difundió Fandango porque más allá de que sea responsabilidad del centro de estudiantes, nosotros no sabemos cuántos de los pibes que están cursando al lado nuestro necesitan esa herramienta para quedarse en la facultad. Y me parece que eso también es defender la universidad pública, es defender a nuestros compañeros, es pensar en el que tenés al lado, es pensar también a futuro, o sea, qué profesionales queremos ser nosotros de la comunicación. A veces no es que los pibes se tienen que juntar en una asamblea a discutir cómo derrotamos al gobierno de Milei. Por ahí es qué profesional, qué periodista deportivo queremos tener en una cancha. Porque nadie lo discute también. Y está todo bien con que lo que uno sueña cuando ingresa, que a mí también me pasó, es trabajar en Teis Sports. Después tenés un montón de clubes de barrio, mismo en la ciudad de La Plata, tampoco te tenés que ir tan lejos, que también necesitan a alguien que esté ahí contando eso que pasa. Y para ellos es importante y para nosotros también. Y todas esas experiencias te nutren como profesional. Entonces, me parece que justamente esa es la tarea que tiene Fandango, de marcar la agenda política adentro de la facultad, de venir a ofrecer algo distinto y venir a ofrecer lo que falta también. Y eso que hace falta nos encargamos de hacerlo nosotras en la medida en la que podemos, obviamente. La cantidad de estudiantes que se anotaron a la beca de apuntes porque Fandango salió a decir, dieron 2 días para anotarse a la beca. 2 días. Y nosotras salimos persona por persona a decirle, che, es tu derecho. O sea, todo bien que no te lo quieran decir, pero es tu derecho. Entonces, y la cantidad de gente fue increíble. Realmente me encantaría ver ese formulario, cómo creció, porque los estudiantes nos venían y decían, che, gracias, porque casi quedó afuera algo que re necesitaba. En cuanto a propuestas, yo tengo algunas preguntas para hacer. Dale. Disculpame que te voy a sacar acá que tengo la plataforma de... Qué linda de que es. Tengo algunas dudas en cuanto a las propuestas, que son bastantes. ¿Cómo piensan implementarlas también en el contexto de ajuste que tenemos? Me causa duda también de Perio App. La Perio App. La Sí. Perio App, que es una aplicación Sí. que también lleva un gran laburo, una gran plata y además también mantenerla. Sí. Junto a las otras cosas, ¿cómo piensan implementarlos en el contexto de ajuste? La Perio App es una propuesta que hace varios años venimos trabajando nosotras. Nos parece que hay algo que pasa mucho, que los estudiantes llegan al aula, el docente faltó, no sabían, le cambiaron el aula, y además de como la dispersión de los materiales, que a veces los docentes usan distintas plataformas. Yo sigo cursando por grupos de Facebook algunas materias, cual es una locura. No es tan imposible hacerlo. Yo sé que parece una propuesta alocada, porque uno decía una aplicación, pero realmente yo de programación soy bastante mala y mucho más de matemáticas. No hay que anotarte en un curso de informática. Sí, anótenme en un curso de informática, pero no es tan difícil. Realmente los hablamos con compañeros que estudian y laburan de eso en la facu de Informática. Informática. Que de hecho, ¿vos estás cursando en informática? No. ¿No? Ah. Pero porque los compañeros No nos llegó decían tanto. no lleva tanto. Los compañeros nos decían que no es tan difícil hacer una aplicación así, con obviamente, ¿no? Como estamos imaginando un Twitter de la Facultad de Periodismo, pero sí algo que tenga notificaciones y que nos permita centralizar la información. Son propuestas y queremos trabajarlas para que sean una realidad todo lo que podamos. Y también hay una cuestión ahí con
la cantidad de plata o no plata que tiene un centro de estudiantes para manejar. Nosotros somos una agrupación autogestiva, no tenemos plata de la caja de ningún lado, no nos paga ningún partido político, no nos da plata, por el contrario, hacemos aportes de nuestro sueldo económicos a nuestras organizaciones. Pero un centro de estudiantes tiene un buffet que no paga ni alquiler, ni luz, ni gas. Un centro de estudiantes tiene una fotocopiadora que no paga alquiler, que eso es una plata altísima. Y es, no sé si mucha, pero es una buena plata la que tiene un centro de estudiantes si lo gestionás bien. Si el buffet tiene cosas acorde, vende, es atractivo para que los pibes se queden y consuman ahí. Digo, son cosas que uno puede financiar con la plata del centro de estudiantes. Y ni hablar de que me parece que tampoco el centro de estudiantes que tenemos hoy nos invita a ser parte de esos números y a ser parte, digo, hay facultades en que cuando los pibes necesitan algo, el centro de estudiantes organiza una actividad para financiarlo, hace una rifa con los estudiantes. No son cosas imposibles, nuestro centro de estudiantes no nos cuenta en absoluto en qué se gasta la plata. Nosotros creemos que, por ejemplo, el festival que se hizo el otro día con los del fuego y todo, que nos pasaron un poco los cálculos de cuánto salió, alrededor de 15 millones de pesos. Y bueno, 8 millones de pesos salía el mail institucional, que la Walsh no quiso hacer porque era muy caro, supuestamente. Entonces, como bueno, hay cosas que la plata está y se utilizan de una forma que nosotras no compartimos. Y la Perio App forma parte de eso, cosas que se pueden hacer con la plata. Mencionaste el buffet en la plataforma y durante los largos tiempos capitalizaron el buffet nuevo que se va a construir como propio. ¿Por qué? No, en realidad el buffet no es de Fandango, tipo, no es que necesitas un carnet de socio de Fandango para entrar al buffet. De Rosa. Obvio que es un buffet de los estudiantes. Tipo, va a ser un buffet que se construye en la facultad. Claro, pero mi Yo pregunta es por qué hablaban aparece en la como plataforma. logro de Fandango. Bueno, Sí. el año... Ay, perdón. No, eso, que el año pasado nosotras en nuestra plataforma, no sé si trajimos. Ay, no la traje, me lo olvidé, pero Bueno, ya estaba eso Pero en la el año plataforma. pasado en la plataforma de Fandango, una de las propuestas fue tener un nuevo buffet en la facultad. Nosotros habíamos visto que se construyó en agronomía y no había empezado todavía el plan de buffets en todas las facultades, que hoy lo vemos mucho más reflejado, pero en ese momento nosotros ya habíamos propuesto tener un nuevo buffet en la facu, sobre todo porque es un predio que tiene mucho espacio y que podemos aprovechar mucho mejor, y que además ese buffet, o sea, espacialmente es bastante chico, o sea, la cuestión cocina, kiosco y demás, tiene una barra en el medio que es un poco extraña y cosas, o sea, se puede hacer más lindo y podíamos tener un espacio más mejor. Y que además Sí. nosotros, perdón, en Humanidades éramos centro de estudiantes cuando presentamos el proyecto del nuevo buffet y se consiguió gracias a eso. En Medicina ganamos el centro de estudiantes y lo primero que hicimos fue pedir un nuevo buffet. Y en esa ola de nuestros pedidos como organización política lo hicimos. Y es una cuestión de... no es de nadie, es de los estudiantes el buffet. Pero tampoco minimizar la tarea de hablar con la universidad, llevar proyectos, discutir qué queremos que tenga ese buffet. Nosotros hablamos, no es lo mismo el buffet de arquitectura, que necesita mesas grandes para que los pibes armen las maquetas, o el de artes, que necesita tener espacios de diseño, que el nuestro, que posiblemente necesite más enchufes y cargadores para las computadoras y el celu, porque estamos editando, un espacio de insumos periodísticos. Digo, cada uno tiene sus características y por eso nosotras nos atrevemos a soñar qué buffet queremos. Es gracioso la discusión de quién es el buffet. Nada, el buffet va a ser de quien gane el centro de estudiantes y lo conduzca en ese momento. Ojalá sea Fandango y podamos demostrar que tenemos otro modelo de buffet. Pero bueno, no es de nadie, digamos. Pero sí, todo el año pasado propusimos el buffet. Lo propusimos a principio de año. Mostramos los planos, nos juntamos con la universidad. Digo, no es una cosa que ahora hace... Sí, chocolate por la noticia. Hace 1 año y medio decimos que hay un nuevo buffet, gracias a la lucha. Entonces, como bueno... no es una intención de capitalizarlo, pero fue una propuesta y una búsqueda. Chicas, Gisela tiene una pregunta. Sí, si Ay, se sí, puede poner acá los auriculares. desde la cabina. Volviendo al tema que habían tocado de la democracia estudiantil, de la falta de convocatoria de asambleas, totalmente es así. Pero les consulto, ¿no es momento y no la situación no genera la urgencia de que ustedes, que son la segunda fuerza y la que tiene mayor representatividad en segundo lugar después de la Walsh, de que, por ejemplo, convoquen una asamblea llamando al centro de estudiantes, de que lo apuren de alguna manera, o también hay otros métodos como las asambleas de curso? Bueno, no han pensado en eso, incluso en unidad con las otras agrupaciones, para hablar de la unidad también, no tanto en términos electoralistas, simplemente, sino que a lo largo del año se podría haber hecho. ¿Lo han pensado en algún momento? Sí. Nosotras el año pasado, cuando tomamos la facultad, Sí. en un momento, yo no sé si se acuerdan, vieron que la Walsh No había arranca llamado. la asamblea votando una moción
las asambleas, o sea, si cualquier persona que haya ido a una asamblea y que conoce Que haya hecho un alguna en mínimo su de vida. dinámica estudiantil sabe que las mociones van al final, primero se habla. Bueno, la UEL ya arranca la asamblea proponiendo la moción de tomar la facultad, lo votan, se aprueba y transcurrimos toda una asamblea con la facultad tomada, aún sin que así funcione una asamblea. O sea, ese es el nivel de amateurismo que hay en las discusiones políticas y el diálogo en la facultad. Ahí, nosotras después, cuando ellos bajan su bandera, arrancan el micrófono y se van, nosotras hablamos con las fuerzas, sostuvimos la asamblea y seguimos discutiendo un montón de cosas que los pibes querían discutir de forma autoconvocada. En 2023, antes de que pase eso, también, cuando fue la discusión de las cámaras que pusieron en la puerta de la facultad, nosotros garantizamos la unidad entre las fuerzas y hicimos una asamblea autoconvocada en la puerta del centro de estudiantes, mientras la gente de la agrupación Rodolfo Walsh se reía en nuestra cara de lo que estábamos haciendo como si fuese algo menor. Y en realidad fue una discusión muy rica en la que la gente se atrevió a decir, che, a mí esto no me gusta de la facultad. Y esto me pone incómodo. Y esto no me sirve para mi carrera. Sí, por el contrario, parecía que los pibes sin el centro de estudiantes se liberaban a animarse a decir cosas, que igual me parece que la cuestión es que cuando uno dice, bueno, si Fandango puede hacer prácticas, si Fandango puede hacer talleres, si Fandango puede presentar cosas del consejo directivo, ¿cuál es la diferencia con la Walsh? Y que sea centro de estudiantes o no. O sea, ¿por qué Fandango debería ser centro de estudiantes? Es en eso, en la responsabilidad, porque la Walsh tiene la responsabilidad siendo centro de estudiantes y la va a tener Fandango cuando gane el centro de estudiantes, porque estamos convencidos que vamos a ganar el centro de estudiantes, es tener un libro de actas y dejar escrito lo que los pibes quieren y volver el mes que viene y decir, che, los pibes dijeron esto y yo prometí que lo iba a hacer y no lo hice, o sí lo hice y lo hice así. Entonces, como hay una cuestión con lo autoconvocado que no podemos sacarle el peso de la responsabilidad al gremio, porque conducen un gremio, el de los estudiantes de la Facultad de Periodismo, y nosotros no podemos permitir que ellos digan, no, que la hagan los chicos y después que esas discusiones queden en nada porque yo no quiero ir porque a mí no me gusta la asamblea porque pierdo. Así no se conduce un centro de estudiantes. Y porque además, justamente la legitimidad de la asamblea parte de cuando la convoca el centro de estudiantes. Y ahí hay un montón de mociones y discusiones que estuvimos ahí, que se votaron a favor, que quedaron en la nada, porque obvio, o sea, ellos no lo anotan y es tipo, bueno, después lo charlamos con la facu. Pero entonces sos una oficinita estudiantil, o sea, no sos el gremio que conduce, porque no estás peleando por lo que nosotros pedimos. Parece que nosotros somos unos renegados y que ellos están como, bueno, dale, lo anoto y mañana vemos. Y no funciona así, o sea, en cualquier centro de estudiante de cualquier otra facultad, las discusiones en asamblea, después eso se anota, son mociones que se votan por mayoría, las que se aprueban, van y se reclaman después, no es una cosa que, bueno, nos juntamos un rato, charlamos porque no nos vemos nunca y nos vamos. Sí, es insólito lo que pasa en esta facultad, en muchos aspectos que se finge demencia de cosas que no podemos asumir que el centro de estudiantes hace una asamblea, vota cosas, ganan, los estudiantes van, votan cosas y después el centro de estudiantes no los hace. Y ahí hay como un mecanismo de, bueno, ¿qué hacemos después de eso, no? No sé si y después, quedaba como una parte ahí de la unidad y de la apuesta a la unidad. Nosotros siempre apostamos a la unidad, lo dijimos hace poco también con la cuestión de esa solicitud del frente y demás. Más allá de eso, nosotras el viernes pasado, de hecho, cuando nos llamaron para el debate de candidatos que va a ser hoy a las 4 de la tarde, hablamos con la fuerza y dijimos, che, no llegamos al lunes. O sea, la gente se va a ir a votar a su pueblo y no va a venir al debate de candidatos, no llegamos. Armamos un pedido, lo firman todos, vamos, se lo llevamos a la facultad para que cambien la fecha. Nosotras siempre garantizamos la unidad en las cosas que podemos pedir y que tenemos en común. También la gran mayoría de agrupaciones en la facultad tenemos un sentido político en común, o sea, no es que a alguno le gustará, a nosotros nos gusta más Grabois que al resto, pero después en general hay un sentido ahí común de lo que pensamos y lo que opinamos ideológicamente. Después, obviamente, nosotras necesitamos sentarnos a discutir algunas cosas en las que sí tenemos diferencias profundas y que eso es lo que no nos permite hacer un frente a 10 días de las elecciones. Pero bueno, obvio, o sea, nosotros el teléfono nuestro lo tienen para llamar. Te hago una consulta en eso y cierro ya, disculpa que te interrumpa, me van a putear, pero bueno. Fueron las preguntas más realizadas por estudiantes, porque nosotros pusimos buzones, y la pregunta más consultada fue el pedido de alianza. Sí, ¿por qué no se hizo la alianza? ¿Por qué no se hizo la alianza? Que está bien, que fue muy anticipada, están su respuesta en redes, de que fue una cuestión que no avisaron antes. Si no llegan a ganar el centro este año, que las veo confiadas, pero no llegan a ganar el centro este año. Que más votos tiene, por lo menos en sede Bosques también. El año que viene,
¿Propondrían algo? ¿Lo pensarían? ¿Hablarían con las agrupaciones con más tiempo? Yo, además, voy a meter por la ventana algo, que es que esto de la sede de bosques, nosotras el año pasado ganamos de primero a quinto año en la sede de bosques, que eso implica que la gente que ingresó desde el 2015 hasta el día de la fecha, o hasta el año pasado, ganó Fandango. En todos esos años, los últimos 10 años que cursaron en la facultad, ganó Fandango. Que eso es importante, porque habla del trabajo, y este año fuimos la única agrupación, además de la Walsh, en ir a las extensiones, a todas las extensiones que pudimos. Entonces, como hay un trabajo ahí que por eso nos infla el pecho de esta sensación de que se puede ganar, no solo es un motivo del tiempo lo del frente. No solo que era sábado a la noche y estábamos tomando una birra y me avisó un amigo que nos estaban subiendo un video del frente porque me tienen bloqueada a mí y a Fandango y a nuestras compañeras. Entonces no lo podíamos ver el video de convocatoria a nuestro propio frente. No solo que eso fue a 3 días del cierre de listas y de esa forma tan desprolija, sino que no pensamos todos lo mismo en muchas cosas. Digo, nosotros tenemos un modelo de centro de estudiantes. Quizás muy parecido a algunos, quizás otros no. Hay agrupaciones que nunca condujeron un centro de estudiantes. Hay agrupaciones que condujeron y hay cosas que nosotros no compartimos de sus conducciones. Hay agrupaciones que condujeron bien, otras mal, en otros territorios, y no son cosas irreconciliables. No, yo no estoy diciendo que, como vos, no me gustó cómo gestionaste en trabajo social, entonces yo ahora no quiero hacer un frente nunca con vos. No, la unidad siempre es una opción, pero hay que discutirla, hay que discutir, bueno, mañana ganás, que nada te asegura que ganas igual, pero mañana ganás. Bueno, ¿qué vas a hacer con las becas? ¿Qué vamos a hacer con el bufet? ¿Qué vamos a hacer en el espacio nuevo que va a quedar del bufet? ¿Cómo manejamos la inscripción a las becas? Asambleas, ¿sí o no? La bandera del centro de estudiantes, ¿va a la casa de Cristina o no va a la casa de Cristina? ¿Va a las marchas o no va a las marchas? Porque no demos por sentado tampoco que todos pensamos exactamente lo mismo. Hay que poder conducirlo porque los estudiantes te votan ilusionados de que ganás, está bien porque quieren sacar a la Walsh, bueno, pero hay que conducirlo bien y hay que demostrar que se puede conducir de otra forma, porque si no vos haces un frente, ganás, sos electoralista, solo quiero ganar, juntar 2 más 2, 4, listo, con 4 gano. Y después no podés decepcionar a los estudiantes. Obvio, siempre está la posibilidad de trabajar en unidad, con tiempo, de discutir una plataforma, de propuestas y de trabajo. Y además, la visión pesimista de no ganan, no llegan, nadie puede. Votos, también ese discurso de no, porque con mis votos vos ganas. Los votos no son de nadie. O sea, como la gente va y elige un año un proyecto y le pone su confianza y dice, bueno, yo voy con este y después, o sea, puede cambiar eso también. No es que nosotros necesitamos los votos de los demás, porque los votos no tienen dueño, los votos son personas que vienen y eligen un modelo de centro de estudiantes. Eso puede cambiar año a año, por eso también es un poco molesta la discusión en esos términos de, no, porque en realidad no importa tanto el sanguchito y la coca, lo que importa es sacar a la Walsh, y bueno, pero nosotros no queremos ganar para ganarle a la Walsh, nosotros queremos conducir el centro de estudiantes. Lo mismo esto, o sea, como digo, hay cosas que no tenían mucho sentido en el pedido, y que es no solo que es desprolijo, sino que también es un poco molesto y es subestimar el trabajo que nosotras hicimos también en todos estos años. Bueno, agradecerles, chicas, por venir al estudio. Estuvimos con Sofía Reynoso, presidenta candidata, y con Agustina Coto, que es candidata a consejera. La estaremos escuchando en el debate. Sí, hoy a las 4 por Radio P. Mal, ¿puedo decir una última cosa? Última cosa, un minuto y ya. De réplica. No me dan un minuto. Es una tarea que tenemos las agrupaciones, pero sobre todo quien conduzca el centro de estudiantes en los próximos años, incluir al resto también en el debate, porque yo escuché muchas de las cosas que se decían como ¿no? El resto no quiere formar parte de la discusión. Sí, queremos discutir política, queremos discutir propuestas. El consejo directivo es un espacio que todos son el mismo proyecto político y no discuten y no se invita a que el otro diga, che, yo capaz tengo esto para aportar, mi granito de arena. Y así con todo esto de la unidad nos invita a eso. Hay que poder abrir las puertas, no tenerle miedo al debate. Fortalece a la Walsh, fortalece a Fandango, nos fortalece a todos el debate político. Sí, el debate siempre enriquece aparte. Así que bueno. Gracias por haber hecho esto. Por eso, muchas gracias por venir. Sí, gracias por venir. Por hacerlo. Y bueno, ahora volvemos con más. ¿A dónde vamos a parar? Más. A la cocina, luego al comedor,
Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá, a los hijos, si es que tienen. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes porque Menem se lo gana. No hablemos de pavadas si son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres y eso solo sirve para mantener a unos pocos. Transan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo de paquete la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿y ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado y mientras no salte la bronca del norte no mandan palos. Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Santillán, si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de darle acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete a ese sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce ese gran culo de este mundo. No es el muro, esta lírica. Los demócratas de mierda y los forros pacíficos son todo narco. Todo narco, todo narcotraficante te transmite por cadenas, son de caos. Paranoiquean, te persiguen si sos puto, te persiguen si fumás, comprás, vendés. Usas un pobre toco que lo hace para comer. Fumás, comprás, vendés. Y váyanse todos a la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta en la gozada y en todos los ministerios van cayendo hijos de puta que te cagan a patada. Alumnos seducidos por la voz del futuro. Emisores y receptores. Todo nace acá. Radio Perio. La radio de tu facultad. Bueno, volvemos en un programa especial de ¿A dónde vamos a parar? Y estamos acá con las chicas de la agrupación Macetti. Carolina Fernández, candidata a primera consejera directiva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caro? Todo bien, todo bien. Y Viviana Seijas, candidata a presidenta. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo nos trata esta previa al debate estudiantil y Bien. también al 5, 6 y 7? Con un poco de nervios, bastante seguras igual. Estamos... Sí, capaz de estamos ansiedad bien. sobre todo, pero Sí, después el obvio. resto creo que lo estamos controlando bastante bien. Sí, como, o sea, es nuestro primer debate también. Nunca estuvimos en el debate ninguna de las dos, pero bien. Se va renovando la Macetti. Sí, se va totalmente. renovando. Y en cuanto a las elecciones también del pasado domingo, que venimos luego de la derrota del peronismo frente a la Libertad Avanza Nación, las elecciones legislativas. ¿Cuáles son las opiniones con ¿Cuáles son respecto a tus- eso? Y, ¿Cuáles son sus sensaciones también? y la verdad, o sea, me parece que en el escenario previo ya veníamos viendo que la construcción del peronismo a nivel nacional lamentablemente está, o sea, mal posicionada quizás, o sea, por los golpes que estuvimos recibiendo tanto en estos últimos 2 años hacia la persecución de nuestros dirigentes políticos, y sobre todo también, bueno, por la construcción que tiene la Libertad Avanza, ¿no? Con todo el aparato del Estado a nivel nacional y todas esas cuestiones. Veíamos que por ahí el escenario a nivel nacional, teníamos toda la esperanza obviamente de que el peronismo pueda hacerle frente a Milei, pero también la verdad es que estamos en un contexto donde nos golpean de todos lados, desde la educación, desde la salud, desde todas las defensas del pueblo. Entonces también iba a ser un poco complejo darle la revancha en 2 años a lo que es la Libertad Avanza, digamos, en ese aspecto. Y sobre todo también porque nos parece, al menos desde la Macetti, tenemos esta mirada siempre de que, como dice nuestro lema, los estudiantes escribimos la historia y tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y lamentablemente también estamos en un contexto donde las universidades públicas parecen en su mayoría estar aisladas del contexto nacional por falta de espacios de discusión, de debate, de acompañamiento hacia los estudiantes en este contexto de desguace total de la educación pública y todos nuestros derechos, así que... Además también fue una campaña que se militó bastante poco, a diferencia de la anterior. Yo creo que eso también influyó bastante. Pero, por ejemplo, en la escuela en la que fiscalizamos nosotras, la anterior fue una escuela bastante peronista, en todas las mesas ganó el peronismo. Y ahora en todas había ganado la Libertad Avanza. Y fue como en un mes y medio cambió todo. Y nada, sí. Y en cuanto al centro de estudiantes, a la facultad, que estamos previo a las elecciones, ¿qué diagnóstico hacen del centro de estudiantes actual? Y también de los consejeros. Flojo. Sí, es un poco la línea que veníamos haciendo de que nos parece que en este contexto, o sea, nosotros más que nunca, digo, la historia nos ha demostrado que los estudiantes siempre tuvimos la posibilidad de combatir el neoliberalismo en la Argentina e incluso terminar de definir también nuestro futuro en la educación. Por ejemplo, no sé, en los 90, gracias a las movilizaciones, al abrazo del Congreso, a la unidad entre estudiantes y trabajadores, logramos que la LES no se llegue a completar en su totalidad y que hoy en día podamos estar estudiando en una universidad pública, todos los argentinos. Eso es muy importante, pero eso se logró con una lucha organizada del movimiento estudiantil, que es lo que hace falta hoy en día y que nos parece que la conducción actual del centro estudiante no toma la responsabilidad de dirigir ese gremio y de organizar justamente al estudiantado como el sujeto político capaz de transformar este contexto nacional. Sí, porque también pensamos y creemos que la facultad es una burbuja. Vos entrás acá y la realidad de afuera no impacta. Nadie está hablando de lo que pasó después de las elecciones. No se habla, no hay una discusión política. Recién escuchábamos a las compañeras de Fandango que también dicen que ellos son la única agrupación que discute política acá, que todos sabemos que en realidad no es así, que es mentira, que no es la realidad. Y como Macetti siempre lo que intentamos es que se visibilice el conflicto. Siempre planteamos esto del conflicto universitario. Obviamente es docente, no docente, pero también la parte estudiantil siempre queda por fuera de la discusión. Y no, y sobre todo también en esto que veníamos hablando y que veníamos escuchando anteriormente, nosotras, o sea, hicimos este año varias veces, llamamos a las distintas agrupaciones para organizarnos en una asamblea, incluso hasta cuando se dio el escenario tratar de que sea una asamblea de autoconvocados y demás, y habían agrupaciones que nos decían que la instancia se agotaba y no servía de nada en un contexto así. La verdad que nos parece lamentable que después vengan a jactarse que son los únicos que debaten la política en la universidad, cuando en realidad de caras afuera no apuestan a la verdadera unidad y a la verdadera organización, digamos, del estudiantado. ¿Y por qué creen que no se da esto? ¿Qué creen que falta para esa unidad? Porque hoy es más que necesaria. Hablaron del contexto recién, y bueno, ustedes como una agrupación que no llega, digamos, a tener una representatividad como tantas otras, solo 2 agrupaciones. ¿Qué creen que falta? ¿Por qué es muy necesario eso? No, y bueno, no sé si querés arrancar vos. No, me parece que hay, o sea, lamentablemente como muchas mezquindades políticas de por medio que te van poniendo trabas en eso.
Y sobre todo, no sé, o sea, digo, me parece que particularmente la Walsh siempre cuando no acepta un espacio de asamblea es porque dicen no, nos van a pegar a nosotros, y la realidad es que lo primordial, me parece que la mayoría lo tenemos en claro, es poner en contexto que nuestro enemigo real es Javier Milei, es la Libertad Avanza, porque son los que nos expulsan de las aulas, y en base a eso, primero colectivizar las problemáticas que tenemos todos los estudiantes, porque todos estamos atravesando lo mismo, la problemática del pluriempleo, que nos expulsan de las aulas y demás, y tenemos que darle una solución todos juntos a eso. Así que me parece que ante la mezquindad de no querer que los ataquen a ellos o tomárselo personal, están negando espacios de unidad que podrían realmente transformar este contexto que vivimos en la facultad. Sí, a mí también me parece que toda la discusión política que no existe dentro de la facultad es también porque, aunque por dentro nosotros decimos que acá hay una burbuja política que no se habla de todo eso, a nivel nacional también es la discusión política, está muy desgastada, o no existe directamente tampoco. Ya hemos visto los debates presidenciales, vimos cómo son las encuestas, las divisiones entre la Libertad Avanza y el peronismo, lo que se debate, lo que no, lo que importa y lo que no. Y dentro de la facultad nosotros también creemos que la discusión política, lo más importante no es porque no hay papel en los baños, sino profundizar en eso, y creemos que las otras agrupaciones vienen y siempre dicen que son los únicos que lo discuten, pero que no es la realidad. No es la realidad y no funciona así tampoco. Y en cuanto a propuestas, diferencias entre otras agrupaciones que también están compitiéndole por el centro de estudiantes y los consejeros, ¿qué los diferencia? Y a mí me parece que lo primero y principal es que la Macetti viene construyendo políticas de permanencia hace 15 años, hace 13 con nuestro multimedio Trinchera de la revista y hace 4 con Radio Trinchera, que siempre insistimos en la formación profesional y demás desde nuestro lugar, o sea, no creemos que es una excusa no ser centro de estudiantes para generar políticas de permanencia para el estudiantado. Siempre estamos impulsando eso, incluso también en la demanda del buffet. Acá se ha hablado de hacer un nuevo buffet para los estudiantes y demás. Y la cuestión es, o sea, los estudiantes no están pudiendo acceder al buffet porque la verdad que realmente significa un gasto poder comprarte comida fuera de tu casa todos los días. Me parece que los estudiantes necesitan, y es lo que nosotras proponemos también en torno a eso, aparte del buffet de la economía popular que eligen los estudiantes, que es nuestro compañero Aníbal, que vende comida al lado de nuestra mesita, muchos lo habrán visto, es una beca de consumo para el buffet para garantizar también la permanencia de los estudiantes y que puedan cursar en condiciones dignas, al menos accediendo a la alimentación diaria. Sí, yo quería agregar que no es que solo Fandango y la Walsh, por ser las más votadas y demás, son los únicos que tienen representatividad estudiantil, porque nosotras como Macetti también lo tenemos un montón de compañeros que nos eligen y obviamente que con el voto siempre nos ayudan a crecer. Y nada, quería hacer esa aclaración porque no porque seamos una fuerza más chica. Sí, me refería al consejo directivo, pero sí, totalmente. Sí. Y bueno, mencionaste el multimedio Trinchera y en una de sus propuestas menciona la institucionalización del multimedio Trinchera. ¿Por qué, siendo un medio propio de ustedes, buscan la institucionalización teniendo prácticas también dentro de la facultad, como puede ser Radio Perio? Y porque, o sea, primero la institucionalización permitiría que sea Radio Trinchera, un medio comunitario así como tantos otros, una prioridad para que los estudiantes podamos formarnos y capacitarnos, y no es lo mismo formarte y capacitarte como comunicador en un medio comunitario que en un medio privado, que en 221, que en todos esos medios que estuvieron haciendo prácticas, que todo bien, sí, las prácticas son necesarias, pero sabemos que no es lo mismo formarnos en una institución privada que muchas veces no baja la agenda política de afuera de la que le conviene, y hablar y construir una comunicación como lo hacemos de Radio Trinchera, que es soberana, que apuesta a la defensa de los intereses nacionales, que es antiimperialista, y esas cuestiones nos parece que realmente terminan formando un periodismo crítico a la realidad nacional, que es lo que necesitamos, y por eso nos parece tan importante darle la prioridad a la formación en Radio Trinchera y tantos otros medios comunitarios, como que la disputa es esa, medios comunitarios o medios privados, digamos. Aparte también estamos en la facultad que tiene la carrera de comunicación popular y que todos los textos que vemos son sobre comunicación alternativa, sobre comunicación popular, y cuando tenés compañeros de una agrupación que tienen un multimedio que realmente genera esa comunicación popular, no los bancan, no nos ayudan y te invisibilizan bastante. Pero bueno, algo que quiero destacar ahora es que nosotras tenemos prácticas todo el año, prácticas permanentes en operación técnica, fotoperiodismo, producción, y tienen avales académicos. Nos han dado esos avales académicos y obviamente todos están invitados a participar del multimedio Trinchera. Siempre lo que queremos es que Trinchera crezca, que vengan más compañeros y demás, así que eso es un poco porque queremos la institucionalización del multimedio. Sí, porque es una última cosita ahí, es un medio construido por y para los estudiantes de esta facultad también. Todos los que trabajamos ahí vinimos de esta facultad, somos estudiantes de esta facultad y somos egresados de esa facultad. Mencionaste un poco también los votos, que obviamente conseguirlos les da representatividad. Tuvieron un gran crecimiento de 2022 a 2023, pasaron como de 90 votos a más de 120.
que es un crecimiento muy grande respecto a lo que es la facultad. Así que, pero en las elecciones pasadas ese crecimiento quizás retrocedió un poco, obtuvieron arriba de 130 votos, cayendo un poco el porcentaje de lo que habían sacado antes en cuanto a la suba de votos. ¿Por qué ocurrió esto? A mí me parece que ante un contexto estudiantil donde las agrupaciones, sobre todo la que conduce el Centro de Estudiantes, no te trae discusiones políticas a la facultad, las agrupaciones que sí traemos esos debates políticos después quedamos como polarizadas dentro de la discusión. Si vos instalás que la problemática principal en la universidad es discutir que no hay papel higiénicos en los baños porque te conviene a vos para lavar tu mala gestión, obviamente que las agrupaciones que después venimos a discutir la permanencia de los estudiantes, el egreso y la formación sobre todo, vamos a estar polarizadas por el discurso de, bueno, discutir banalidades, discutir si vamos a pintar una pared, vamos a abrir un nuevo bufete en el patio, que ningún estudiante va a poder acceder porque cada vez somos menos estudiantes en las aulas, menos estudiantes pudiendo estudiar, pudiendo discutir política, y sobre todo me parece que lo principal es eso, o sea, la Macetti ha crecido mucho en años donde el contexto nacional y popular acompañaba y era un movimiento totalmente antiimperialista y demás, como ha sucedido en la Argentina, y en este contexto donde además la discursiva neoliberal es donde permean los estudiantes, donde también se reciben nuevas generaciones de pibes que entran con el chip ya de que, bueno, en la facultad pública no se hace política y todas esas cuestiones, es lo que también contrarresta a que cuando uno se acerca a un estudiante y quiera discutir la verdadera posición nacional y las verdaderas políticas de permanencia, es lo que causa un poco de rechazo, como vemos a nivel nacional. O sea, a nivel nacional pasa lo mismo, uno se quiere acercar a discutir política del lado del campo nacional y popular, y la gente tiene como ya una imagen impregnada de no, la política, o sea, en la facultad no se hace política y todas esas cuestiones. Y yo quería decir que no es que no crecimos en votos, porque sí lo hicimos. El año pasado todas las agrupaciones perdieron un montón de votos y la Macetti creció exponencialmente. Y ahora nosotras, tanto como en votos, crecimos en cuerpos también. Como vos dijiste, hubo un recambio generacional que las otras agrupaciones no los vemos. Todos los que van a ir al debate son los mismos que fueron el año pasado o el anterior. Y dentro de la Macetti nosotras vemos que hay un cambio generacional, se sumaron un montón de compañeras e incluso crecimos en votos. Sí, y es lo que esperamos también. Y sobre todo que en ese cambio generacional la línea histórica de la formación política sigue estando y no es ni nunca fue ni nunca va a ser un objetivo de la Macetti lavar la política para ganar más votos y ni regalar nuestra identidad como sí lo hacen otras agrupaciones que se cambian después el nombre de Izquierda Popular a Comunicación y Periodismo o borran las figuras políticas de sus banderas, de sus remeras. Eso nunca va a suceder porque lo primero para nosotros es discutir la política porque eso garantiza todo lo demás. Claro, por ahí yo quería preguntarles esto. Primero, entiendo que sí, cuando una elección está polarizada, es probable que el año pasado parte de esos votos que ustedes podrían haber capitalizado, los capitalizó Fandango, ¿no? Más o menos. ¿El año pasado? No. O sea, yo al menos creo que no fue una elección polarizada. Nosotros el año pasado crecimos en votos. Bien, sí, seguro. Capaz puede haber sido que sucedió que haya comido un par de votos a otras agrupaciones, pero nosotras no creemos que haya sido de esa manera. Bien, bueno. Lo que quería consultar en concreto es, a ver, se habla mucho, hay un pesimismo de que los estudiantes y las estudiantes estamos, ¿no? Como que se va derechizando un poco la juventud, un poco está esta idea, pulula, por más que muchas veces no se quiera decir o uno no... Ustedes son una agrupación de un corte muy popular, muy de izquierda, un peronismo de izquierda, peronismo de izquierda. Sí. Tienen una historia también muy combativa. Bueno, y siguen creciendo, porque, o sea, eso contrarresta este argumento de la derechización. ¿Qué piensan al respecto? Y nos parece, o sea, en relación a eso, nosotras digo, no es que vemos que sí, los pibes vienen por ahí cada vez con ese discurso de derecha y nos negamos a discutirles, no, obviamente siempre la Macetti está discutiendo y está intercambiando idea con los estudiantes y eso también es lo que nos garantiza seguir creciendo, digamos, no exponencialmente desde la lavada política como hacen otras agrupaciones, porque como dije, eso nunca fue ni nunca va a ser nuestra meta, regalar nuestra identidad política ante eso, pero la Macetti siempre está, no solo discutiendo, también digo, proponiendo realmente políticas de permanencia. O sea, quizás un estudiante que viene con eso, pero entiende que para la permanencia en la facultad los que están construyendo realmente formación profesional y demás somos nosotras, así como discutiendo otras tantas cosas en tanto a becas y demás, es como que entienden que, bueno, que en realidad
la alternativa es construir desde este lado, digamos, y que también un poco la universidad pública lo que te hace es sacarte un poco ese chip, digamos, que te quieren instalar quizás la derecha de que, bueno, la universidad pública como que, no sé, se ha perdido mucho el valor, sobre todo porque se pone más el eje en el mercado laboral sobre la formación y esas cuestiones. Me parece que nosotras, es nuestra insistencia en seguir discutiendo y en seguir a pesar de todas las mezquindades que nos ha pasado en la facultad, en tanto a bueno, institucionalizar Radio Trinchera y demás, es lo que nos describe como nosotras, como que somos, nuestra militancia es siempre incansable. O sea, la Macetti desde hace 15 años viene militando incansablemente nuestras políticas, como lo va a seguir haciendo, y eso es lo que nos posiciona como identidad y lo que nos hace acercarnos también a los estudiantes. Aparte, dentro de la Facultad de Periodismo, la forma que tenemos nosotras de pensar un periodismo profesional y la construcción de Trinchera, que lo demuestra, siempre va a demostrar que hay compañeros dentro de esta facultad que van a elegir esto, que van a elegir a la comunicación popular, que realmente van a apostar por este cambio, por esta comunicación popular. A mí me parece que nosotras tenemos la posibilidad siempre de seguir creciendo, incluso cada vez más, porque cada vez más lo que hacemos es difundir lo que hacemos, estamos todo el tiempo movilizándonos dentro de la facultad y por fuera, siempre invitamos a todos los compañeros a que vengan a participar de Trinchera, y yo creo que estas cosas siempre nos hacen crecer y que hacen que nosotras nos sigamos manteniendo acá también. Una de las cuestiones que marcó la agenda, una de las acciones que marcó la agenda en estas elecciones fue el pedido de alianza de Miles y Nueva Generación a Fandango. ¿Qué opinión les trae? ¿Qué piensan? Y yo creo que las alianzas se pueden generar, los frentes de unidad se pueden generar, pero no pueden ser a través de una red social, no pueden ser a través de un posteo, tiene que haber previamente una discusión, no puede ser tan simple ni tan fácil. Aparte, para ese momento todos sabíamos que las listas ya habían cerrado, todos teníamos pensado nuestras propuestas, no es todo que se hace de un día para otro. Y se puede generar una unidad. Sí, yo creo que todas las agrupaciones acá adentro tenemos diferentes miradas y diferentes posiciones. Obviamente tenemos ejes en los que coincidimos, pero simplemente para sacar a la Walsh no nos parece que hay que hacer un frente de unidad, que ese sea su objetivo. Claro, o sea, nosotros lo que hablábamos era justamente esto, o sea, un frente simplemente para disputarle, para ganar votos. Claro, ganar votos, y después qué, o sea, después cómo construís, cómo mantenés ese frente entre 3, 4 agrupaciones que no tienen la misma bajada de línea política, digamos, sí, todos somos del campo nacional y popular, pero no todos nos convocan las mismas causas, y eso también es un poco lo que nos caracteriza siempre, pero justamente eso, o sea, la Macetti no puede imaginarse construir un proyecto de centro de estudiantes separado de su proyecto político, y un frente en estas situaciones, como se quiso convocar, es un poco eso, y no se puede, o sea, no se puede separar la construcción política de una agrupación entre la construcción de un centro de estudiantes, sobre todo por eso digo, nos pareció que no fue una idea que en este momento, ni por la manera que se aplicó, haya sido realmente realizable, digamos. Yo creo que fue una idea para básicamente visibilizar y que sea medio un show mediático de pegarle a Fandango, porque también lo que me parece que las otras agrupaciones no suelen tener una lectura política como tiene la Macetti y no saben con qué pegarle y se terminan recurriendo a estas instancias. Es muy interesante lo que dicen, esto de que el objetivo electoralista que tuvo este llamado frente, muy extraño, porque fue esto, ya habían cerrado las listas, estaban a 2 días de cerrar. Bueno, y entonces, ¿para qué creen que sería hoy necesaria la unidad, no? Incluso podría estar, hacer un llamado a la Walsh también, ¿no? A estar en esa unidad. No sé, por ahí estoy diciendo algo muy loco, pero ¿con qué sentido necesitamos la unidad de los estudiantes? A mí me parece que, o sea, una cosa es la unidad de los estudiantes o de todo el claustro estudiantil y otra cosa es la unidad para unas listas, y en ese sentido la unidad del claustro estudiantil sí es necesaria para justamente, como veníamos diciendo, organizarnos ante ponerle un freno a las políticas neoliberales que estamos sufriendo y a pensar políticas en conjunto. O sea, nosotras, hablando de eso, también una de las cosas que proponemos es las áreas de comisión por carrera, que son donde todos los estudiantes nos podemos juntar, incluso distintas agrupaciones, como que eso también es la idea, para debatir nuestra formación y entre todos las políticas que nos traspasan todos los días en la facultad, y nos parece que para esas instancias sí, obviamente es súper necesario, y sobre todo, como dije, para afrontar este contexto nacional, para traerle la discusión política a los estudiantes, porque después no nos podemos sorprender de que en las marchas universitarias no haya tanta gente como nos esperábamos, si la discusión política en la facultad no aparece, si esos espacios de debate y discusión no se forman. Para eso sí hay que tener unidad, y unidad sobre todo porque tenemos bien caracterizado y bien definido, como dije, que el enemigo principal acá y el enemigo de todos es, o sea, de todo lo que queremos ir en una universidad pública y defender nuestra patria, es Javier Milei, y hay que poner el foco en eso, la unidad para eso sí. Bueno, chicas, muchas gracias, la verdad fue un placer. Bueno,
Vamos a ver qué sucede en estas elecciones. ¿Cómo se siente para el debate ahora a las 4 de la tarde? No sé, yo creo que ahora un poco mejor. Sí, bastante tranquila. Claro, fue como una previa y ya están. Fue una se prueba. van envalentonadas como para que ya a las 4 de la tarde empiecen. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, Es muy gracias a importante ustedes por la estos espacios. invitación. Muy buen espacio. Bueno, gracias. Bueno, vamos a un corte y luego volvemos con todo el equipo.
ya venimos a cerrar prácticamente porque nos hemos excedido nuevamente como casi todos los jueves. Pero bueno, para invitarlos a que vean justamente por Radio Perio el debate a las 4 de la tarde. ¿Los vamos a estar transmitiendo un rato antes? Sí, no. No, bueno, entonces... No. Hoy va a haber una transmisión especial de Radio Perio. Hay un equipo desplegado de 733 personas. Muchísima técnica. Vamos a ocupar 35 escalones del aula anfiteatrada. Están haciendo flexiones de brazos en este momento. Están todos haciendo flexiones de brazos y va a ser un gran... Sí, flexiones de brazos y espinales también. Y abdominales también. Vamos a laburar toda la parte técnica. ¿El operador Dinardo va a estar presente? El operador Dinardo va a estar presente. Necesito que digas Axel Kichilov como el... ¡Axel Kichilov! Muy bien. Te banco el operador Dinardo en tono gato silvestre. Así que hoy a las 16 horas, a ver, quiero ver la gente que está en el chat, a ver si va a entrar a Radio Perio, a ver si que respondan. Y si mañana no, también estaremos presentes con Miles y Copla, que viene a estos mismos estudios de 12 a 13. Esto sigue, la rosca es eterna. Sí, bueno, pero mañana ya cerramos y Claro, ya son después entramos a... las últimas 2 agrupaciones que nos quedan. Sí, ya vamos cerrando la semana y ya nos metemos directamente a las elecciones, que igual la semana que viene, como todos los años, vamos a estar haciendo el viernes la cobertura de las 6 de la tarde de todas las elecciones de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a estar acá laburando porque a eso nos compete. Pero bueno, hoy los invitamos justamente a que a las 4 de la tarde estén enganchados en Radio Perio para mirarle el debate de candidatos. Y bueno, vamos cerrando las ediciones. Estuvimos hoy con la Macetti y Fandango. En la semana ya vinieron la Walsh contra prensa. No. Contra prensa y Nueva Generación. Nueva Generación. Y hoy tuvimos un lindo programa. Primera vez que estoy... Sí, Franco se convirtió en mujer hoy. Pasó a ser parte de Fuimos Todas porque él es el loquito de selecciones y está prendido toda la semana. Estuvo acá. Si algún día invitan, yo estaré. Sí. Bueno. Así que bueno. Lo podemos entrevistar un día. Sí. Como el loquito de las selecciones. Bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo porque ya nos repasamos de la hora. Los invitamos nuevamente a que miren el programa. Hoy estuvo en el estudio Gise Figueroa, bueno, Franco Dinardo. Hoy le mandamos un beso a Flor Ciapina, que es nuestra productora, que bueno, se sentía mal y se quedó en su casa. Y en ese lugar se nos quedó nuestra querida Esmeralda Migliorini como productora. Y bueno, Tato Alcaraz operando como siempre. Bueno, y yo, Luciana Fernández, quien les habla. Así que nos despedimos. Nos vemos igual el jueves que viene, que tenemos entrevistas, chicos. Tenemos un montón. Y un gran programa. Mientras seguimos palpitando las elecciones de las universidades. Así que nos vemos, un saludo y buen jueves. Listo.